Juntos una vez más para estudiar este tema que precioso, realmente es un tema impactante porque estamos hablando de la persona y la obra de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Y vamos a hablar hoy acerca de la naturaleza y el significado de la muerte de Cristo. Para los estudiantes que están tomando Cristología 2, vamos a hacernos algunas preguntas en qué consistió la muerte de Cristo, si fue una muerte física o una muerte espiritual y qué significa para nosotros hoy la muerte de Cristo. Si ustedes recuerdan, en la clase pasada estuvimos hablando acerca de la importancia, y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento destacamos la importancia de la muerte de Cristo. Yo quisiera que ustedes me acompañen brevemente a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y vamos a leer en el capítulo 15. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, desde el versículo 1 al versículo 4, donde Pablo nos presenta claramente la razón. Yo diría que aquí está el corazón del Evangelio, porque dice el versículo primero: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Importantísima esa declaración. Retener la palabra del Evangelio, retener la palabra de Dios. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Si nosotros vamos a Isaías capítulo 53, versículos del 5 al 12 nos van a hablar. Pablo está haciendo mención a lo que ya estaba escrito. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué Escrituras? Bueno, Salmo 16, por ejemplo, desde el versículo 8 al 10, y Oseas capítulo 6, versículo 2, nos hablan de esta experiencia que iba a vivir el Señor Jesucristo y que realmente esto fue el propósito de la venida de Cristo Jesús, cumplir los propósitos del Padre. La necesidad de la muerte de Cristo la vemos justamente por las razones que estaban explícitas en la palabra de Dios. Obedecer al Padre, cumplir sus propósitos eternos, para que así se pudieran cumplir las profecías y para compartir la vida eterna de Dios, porque Dios es un ser eterno, vive para siempre. Compartir la vida eterna de Dios con los hombres pecaminosos y muertos espiritualmente, porque esa es la condición del hombre ante Dios. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. El hombre no tiene vida espiritual. Físicamente vive, pero espiritualmente está muerto. Y de la única manera en que el hombre puede vivir espiritualmente, tener vida espiritual, es si Dios se la proporciona al hombre. Y Dios se la proporciona al hombre a través de Cristo Jesús. Antes de continuar, vamos a unirnos en oración para pedir la sabiduría de Dios en el tema que estamos desarrollando. Y yo necesito esconderme detrás de Él
para que sea el Espíritu Santo el que nos hable a nuestra mente y corazón. Padre eterno, gracias te damos por darnos el privilegio de estudiar tu palabra, por sumergirnos dentro de la verdad que está en las Escrituras y sacar exclusivamente de allí la información. Porque tu palabra es una fuente maravillosa de conocimientos para nosotros. Y tu palabra quiere enseñarnos y quiere hablarnos y quiere mostrarnos, no por el entendimiento o los propósitos de los hombres, sino por tus propios propósitos, el porqué, la razón de la venida de Cristo Jesús, su obra y su muerte en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por poder hacerlo. Imploro, Señor, que tu Santo y Divino Espíritu nos guíe a toda verdad y que realmente en este tiempo, en esta clase que estamos llevando juntos adelante, podamos descubrir las maravillas que hay escondidas en ti. Te lo pedimos en Cristo Jesús, en quien te damos gracias. Amén. Aquellos que recién se incorporan a nuestro estudio de Cristología, les decimos muy pero muy bienvenidos. Tenemos un material disponible para ustedes, lo único que tienen que hacer es comunicarse con nosotros para que nosotros podamos facilitárselo y ustedes lo puedan llevar adelante, completar en sus casas y seguirnos o estar juntos, mejor dicho, en este tiempo donde estamos compartiendo la palabra de Dios. No tiene ningún costo, de manera tal que lo único que tienen que hacer es comunicarse con nosotros. Les vamos a proporcionar nuestro número de teléfono y también nuestra dirección o nuestro correo electrónico para que ustedes lo puedan hacer, comunicarse y nosotros con muchísimo gusto le enviamos el material a vuestras casas o se lo podemos enviar también electrónicamente. Vamos a ver en el punto número 1 del tema de hoy, y los estudiantes tienen que ir completando los espacios que están vacíos, la naturaleza de la muerte de Cristo. Bueno, la muerte de Cristo fue una separación de Dios. Es decir, fue una muerte espiritual. Mateo capítulo 27 y versículo 46. Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 27 y versículo 46, dice: acerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre abandonó al Hijo. Entonces, en ese espacio, el Padre abandonó al Hijo. Y este no fue un acto de separación de personas, sino un acto judicial. El juez, que no puede estar junto con el reo, junto con el condenado, hace una separación. Dios es juez. Dios no admite en absoluto la presencia del pecado porque Dios es santo. Jesús en la cruz del Calvario toma nuestro pecado. Se hace pecado por nosotros. Y entonces el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre, es abandonado por Dios. Se separa Dios de él. ¿Para qué? Para darnos vida a nosotros. Si no lo hubiese hecho de esa manera, sería totalmente imposible para nosotros tener vida eterna. Dios, en la presencia de Jesús o en la persona de Jesús, muere y se separa de Dios. Entonces,
el Padre abandonó al Hijo. En el punto número B de nuestro estudio, la muerte de Cristo fue la separación del espíritu y el cuerpo. Es decir, fue una muerte física. Fue una muerte física. Dijimos, fue una muerte espiritual, separación de Dios Padre, de Dios Hijo, separación física, y vamos a ir al Evangelio de Juan capítulo 19, Juan capítulo 19, versículo 30. Juan 19, 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces allí en ese espacio, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. En los versículos 31 al 37, justamente de este pasaje, que los voy a compartir con ustedes, fíjense en lo que sucede. Versículo 31 del capítulo 19 del Evangelio de Juan. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio. Está hablando Juan. Y el que lo vio da testimonio. Y su testimonio es verdadero, como diciendo, no estoy mintiendo, estoy diciendo lo que vi con mis propios ojos. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. No será quebrado hueso suyo. Y eso lo encontramos en Éxodo capítulo 12, en Números capítulo 9 y en el Salmo 34. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron, allí en Zacarías capítulo 12 y Apocalipsis capítulo 1. Entonces, entre estos versículos 31 al 37, se corrobora la realidad de la muerte de Cristo. No le quebraron las piernas porque le vieron ya muerto, verso 33. Y cuando los soldados lo ven, uno de ellos toma una lanza y le clava al costado y sale de aquella herida sangre de una persona muerta. Podríamos decir, una persona cuyo costado es perforado, ¿no? Y Juan fue testigo presencial que describe la escena con toda veracidad y con toda crueldad. Hay muchos otros testimonios bíblicos acerca de la muerte de Cristo y todos, absolutamente todos, coinciden en afirmar que la muerte de Cristo fue real, tanto física como espiritualmente. Hasta ahora hemos descrito la muerte de Cristo. Ahora vamos a ver el significado de la muerte de Cristo. Primeramente, digamos que la muerte de Cristo significó reconciliación. La muerte de Cristo significó reconciliación. Vamos a buscar en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 18.
Segunda carta a los Corintios capítulo 5, verso 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Estamos hablando de que la muerte de Cristo fue o significa reconciliación, ¿no? Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Quiere decir que la muerte de Cristo nos reconcilió con Dios, pero Dios nos ha entregado, Dios le ha entregado a la iglesia, Dios le ha entregado al creyente el ministerio de la reconciliación. ¿En quién? ¿En nosotros? No. ¿En la iglesia? Tampoco. La reconciliación de la persona con Dios es solamente, exclusivamente, únicamente a través de la muerte de Cristo. Verso 19, que estaba o que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Vuelvo a repetirlo, es un pasaje clave de las Escrituras. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo, o sea, con Él. Dios estaba en Cristo reconciliando al hombre, reconciliando a la mujer, reconciliando al ser humano con Dios en la persona de Cristo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, tú, yo, la iglesia del Dios viviente, hoy, en nuestros días, como así en los días del apóstol Pablo, la palabra de la reconciliación. ¿Cuál es la palabra de la reconciliación? La predicación del Evangelio. No hay otra manera de predicar esto que no sea predicando el Evangelio, y el Evangelio presenta a Cristo Jesús muriendo por nuestros pecados en la cruz. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué es reconciliar? Reconciliar es dejar de lado la enemistad, dejar de lado la oposición, y esto es justamente lo que estamos predicando. Y yo quiero que ustedes observen esto. Cuando nosotros tomamos un pasaje de las Escrituras y lo presentamos, o cuando nosotros tomamos un tema bíblico como es Cristología y lo presentamos de una manera abierta, siempre tiene que haber un respaldo bíblico. Siempre tenemos que tomar la Escritura y decir, esto lo decimos porque acá la Biblia dice esto. Esto lo enseñamos porque acá la Biblia dice esto otro. Nunca puede ser una asunción. Nunca puede ser una interpretación humana, nunca puede ser un protocolo que la iglesia o que los hombres establecen, jamás. Nosotros no podemos predicar un evangelio de ese tipo porque la palabra de Dios es muy clara. No es Dios el que necesita reconciliarse con nosotros. Somos nosotros los que tenemos que reconciliarnos con Él. Porque es el hombre quien se ha enemistado con Dios a causa de su rebelión y de su pecado. Nosotros somos los rebeldes. Dios es santo. Sin embargo, Dios ha hecho todo, absolutamente todo, para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con Él. Fíjense, acompáñenme, ya que estamos en 2 Corintios, vamos a ir un poquito más atrás a Colosenses, la carta del apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 1, y versos 21 y 22,
Colosenses 1, 21 y 22, donde dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. Está hablando de Jesús. Está hablando de la obra de Jesús, de la entrega de Jesús, de aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como declaró Juan el Bautista. Por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Qué hermoso, ¿verdad? Porque esto nos libera a nosotros de que busquemos un medio diferente de gracia. La gracia viene por medio de Dios en la persona de Jesucristo. Yo no tengo que hacer nada. Solamente tengo que creer lo que Jesucristo hizo por mí en la cruz del Calvario. El tercer punto es la muerte de Cristo significó propiciación. Si vamos a Romanos capítulo 3, versículo 25, Romanos 3 y verso 25, dice el apóstol Pablo, escribiendo la carta a la iglesia en Roma, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Un pasaje más y luego lo explicamos. La primera carta de Juan, casi al final de las Escrituras, encontramos tres hermosas cartas escritas por el apóstol Juan. Y en la primera carta, en el capítulo 2, versículo 2, dice, y Él, refiriéndose a la persona de Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Quiere decir que la muerte de Cristo no es solamente para un grupo determinado, es para todos, pero hay un condicionamiento. Porque solamente es efectiva para aquellos que creen. Porque si yo no creo en eso, creo en cualquier otra cosa, que me puedo salvar de otra manera, entonces la muerte de Cristo no se aplica. Capítulo 4 de la primera carta, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa propiciación? Es apaciguar la ira de Dios, desviar la ira de Dios de sobre nosotros y cargarla sobre la persona de Jesucristo que fue ofrecido por nosotros en la cruz del Calvario. Podríamos decir que Jesucristo es la pantalla que detiene o desvía el fuego de la ira de Dios sobre el pecador, porque éste se arrepiente de sus pecados. La propiciación no la hace el hombre, la hace Dios. No es una obra nuestra, sino de Él. No es un sacrificio que presenta el hombre, sino que provee Dios por nosotros. Qué hermoso. En tercer lugar, la muerte de Cristo significó o significa sacrificio. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5 y en el versículo 7, Pablo dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros.
¿Qué significa esto? Significa que yo puedo presentarme delante de Dios con mis propios argumentos. Significa que yo puedo decirle a Dios, bueno, yo soy una persona buena, yo soy una persona que trato de hacerlo mejor, que tengo buenas intenciones, que mi corazón es un corazón sencillo, un corazón amable, un corazón esto, lo otro, y puedo echarme, como dicen mis hermanos mexicanos, muchas cremas a sus tacos. Pero la cosa no es así. Es imposible. Por eso Pablo dice, limpiémonos de la vieja levadura. Límpiate de aquellas cosas que tú piensas que estaban bien, que las hacías correctamente. ¿Por qué? Bueno, porque dice aquí, limpiaos de la vieja levadura para que seáis una nueva masa, sin levadura como sois. Él está diciendo, ustedes tienen mucha levadura, ustedes se creen que son la última gota de agua en el desierto. Ustedes se creen que son la mejor cosa. Dice, ustedes tienen mucha levadura todavía, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. A la luz de lo que venimos viendo, notemos que el apóstol Pablo establece entre Jesús y nosotros la figura de la Pascua. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros sabemos que Cristo es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y de la única manera, Pablo lo está presentando aquí a la luz de lo que Juan, por ejemplo, escribe en el capítulo 1, versículo 29, mostrando al Cordero de Dios, nosotros podemos pretender presentarnos así como los corintios pretendían presentarse delante de Dios como la mejor cosa, y Pablo dice, no, nosotros no podemos hacerlo de esa manera. ¿Por qué? Porque de la única manera en que podemos ser limpiados, podemos ser justificados delante de Dios es por medio del sacrificio de Cristo. Él es nuestra Pascua. Él es el Cordero que tenemos que presentar como aquel que fue sacrificado por nosotros. Por eso que la muerte de Cristo significa sacrificio. Pero también la muerte de Cristo significó un acto judicial. Romanos capítulo 8. Ya que estamos en Corintios, vamos a ir a 2 Corintios. Perdón, vamos primero a 2 Corintios, que lo tenemos ahí pegadito. 2 Corintios capítulo 5 y versículo 21. Estamos hablando de que la muerte de Cristo significó un acto judicial. Dice 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La muerte de Cristo significó un acto judicial. Ahora sí, vamos a Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que estáis en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay muchos otros pasajes que podríamos mencionar que hablan de la muerte de Cristo en términos legales, en términos judiciales. Y son declaraciones del juez del universo. Estamos hablando de Dios mismo. Dios es el gran legislador. Sus leyes regulan el universo. Él había legislado que el alma que pecare, esa morirá. Y eso lo encontramos en Ezequiel capítulo 18. Pero Dios quería salvar a los pecadores. Entonces, mediante un acto de un carácter legal y judicial, entregó a la muerte a Jesucristo, satisfaciendo así sus demandas de justicia y satisfaciendo a la vez las demandas de su amor por nosotros.
Cristo pagó ante el gran juez por nuestros delitos y pecados. El próximo punto es: la muerte de Cristo significó redención. ¿Y qué es redención? Redención es pagar el precio por algo. Cuando yo redimo un artículo, cuando voy a comprarlo, tengo que pagar un precio. Al pagarlo ya no pertenece más a la persona que lo tenía o al mercado que lo vendía. Ahora es mío. ¿Por qué? Porque lo pagué. Pagué un precio por eso. Bueno, justamente eso es lo que significa tu salvación y la mía. Redención. Fíjate, si vamos a la primera carta de Pedro, también casi al final de las Escrituras, encontramos la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, donde dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Generalmente, el precio de la redención era lo que se pagaba por la liberación de un esclavo. Y nosotros, ¿dónde estábamos? Dice la Escritura que éramos esclavos del pecado. Tú y yo, que conocemos a Cristo como Salvador personal, éramos esclavos del pecado y fuimos librados de ese pecado por la muerte de Cristo y de toda la esclavitud del pecado. Somos libres. Hemos sido redimidos por la sangre de Cristo Jesús. 2 puntos más para terminar. La muerte de Cristo significó victoria. Volvamos atrás a la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Y esto es lo que yo quiero que tú veas y aprecies. No podemos traer o exponer un tema si no lo comparamos con las Escrituras. Si no decimos, esto es lo que dice la Biblia. No te puedo traer y engañarte y decirte una cosa por otra. Te lo tengo que mostrar con las Escrituras. De lo contrario, no sirve de nada hacer un estudio bíblico. La muerte de Cristo significó victoria. Capítulo 15 de 1 Corintios, versículo 1. No versículo 1. Perdón. Versículo 54. 1 Corintios 15, 54. Y cuando esto corruptible, está hablando de mi cuerpo, está hablando de mi ser, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Entonces esto va a desaparecer. Un día tú y yo nos enfrentaremos a ese último viaje, el viaje a la eternidad, y todo esto va a desaparecer. Pero cuando nuestros ojos se vuelvan a abrir, nos vamos a dar cuenta que hemos sido redimidos y que la victoria de Cristo en la cruz del Calvario fue aplicada a nosotros. ¿Por qué? Porque cuando Cristo murió y resucitó, venció la muerte, venció a Satanás, venció el pecado y nos dio vida eterna. Acompáñame un poquito más a Colosenses. Colosenses, capítulo 1, verso 13.
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Tú y yo tenemos la garantía y la seguridad de que el Señor Jesucristo, con su victoria consumada en la cruz del Calvario, nos ha dado a nosotros la victoria eterna. Y por último, la muerte de Cristo significó sustitución. Sustitución. Quiere decir, sustituir es reemplazar, ¿verdad? Si voy atrás al Antiguo Testamento, al libro del profeta Isaías, capítulo 53, Isaías 53 y versículo 6. Esto aplica para ti, aplica para mí, aplica para todos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús murió por mí. Jesús murió por ti. Ya no tengo que presentar una ofrenda. Yo no tengo que comprar nada. No tengo que hacer ni una procesión, ni llevar una vela, ni cargar un santo, ni arrodillarme delante de una estatua. Ya no tengo que hacer buenas obras. Las buenas obras son parte de la regeneración que se ha producido en mi vida. Lo único que tengo que hacer es creer en la muerte de Cristo Jesús y todo lo que esto significa. Quiero terminar con esta pregunta. Tal vez la pregunta más trascendental que un ser humano puede hacerse. ¿Crees tú en Cristo Jesús como Salvador personal? ¿Crees tú que tu salvación está asegurada en la muerte y resurrección de Cristo? Si esa es tu fe y si esa es tu esperanza, tú eres salvo y tienes la garantía de la vida eterna. Pero si no es así, lamentablemente, si no es así, lo único que te aguarda después de la muerte es la condenación eterna por no haber creído en el único medio de gracia que puede darte salvación, que es Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.